Todo poder dominicano está y deberá estar siempre limitado por la ley y esta por la justicia, la cual consiste en dar a cada uno lo que en derecho le pertenezca. Juan Pablo Duarte. Saludos, apreciados estudiantes. Bienvenidos a la clase de Ciencias Sociales con su profesor de sexto de secundaria, Nelson de la Cruz. Una vez más nos encontramos a través de las diferentes plataformas a distancia, las cuales nos acercan para mantenernos enfocados en nuestro proceso de aprendizaje. Recuerda que somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito. En la clase anterior empezamos estudiando sobre la identidad nacional y el proceso de construcción desde los orígenes de la República hasta nuestros días. Hoy continuaremos estudiando sobre este tan interesante tema, la identidad nacional. Así que colóquense en un lugar apropiado e iniciemos el desarrollo de la clase de hoy. Cuadernos, lápiz y cuadernillo. En la historia de la República Dominicana se conoce como independencia efímera al periodo que transcurre entre la proclamación de la independencia por la parte oriental de la isla el 1 de diciembre de 1821 y su unificación a la República de Haití el 9 de febrero del año 1822, debido a una ocupación haitiana de Santo Domingo, ocupación del ejército haitiano encabezado por Jean-Pierre Boyer. Es denominada efímera debido al corto tiempo durante el cual se mantuvo la independencia, apenas 2 meses y 8 días. Fue proclamada por un sector de la pequeña burguesía, liderado por el político y académico José Núñez de Cáceres, quien creía en la Gran Colombia de Simón Bolívar. Desde 1809, la entonces Capitanía General de Santo Domingo, colonia española de Santo Domingo, sufría una gran crisis económica. A este periodo se le conoce como España Boba, pues la metrópoli no podía atender a su colonia por los problemas que atravesaba: invasión napoleónica y movimientos independentistas en toda la América española. A estos hechos se le sumaban el agotamiento de las riquezas de Santo Domingo y el poco estímulo para la producción de otros bienes. Ante esta situación de crisis económica, se produce de inmediato un gran descontento en toda la población de la colonia, por lo que de inmediato el escritor criollo José Núñez de Cáceres forma un grupo para conspirar contra esta situación y lograr la independencia del país de España. Para mediados de noviembre de 1821 surge un nuevo movimiento en la zona fronteriza con Haití, con el propósito de derrocar al capitán general que gobernaba Santo Domingo en nombre del rey de España y de incorporar la colonia española al territorio haitiano. Este movimiento, desde sus inicios, estuvo integrado por la clase media y pobre de la colonia, así como pequeños comerciantes, mulatos propietarios y algunos sectores importantes de los ateros. El movimiento pudo extenderse hacia otras poblaciones de la región sur y Cibao. También algunas personas de todas las clases sociales se unieron, por lo que el proyecto de Núñez de Cáceres quedó aislado. Por esta razón, Núñez de Cáceres se vio obligado a apresurar el golpe de estado al gobernador colonial Pascual Real I. El 1 de diciembre del año 1821, Núñez de Cáceres logra derrocar al gobernador, proclamando así el nuevo estado bajo el nombre de Estado Independiente de Haití Español. La noticia de inmediato fue difundida en España y en Haití, por lo que Núñez de Cáceres tuvo que enfrentar represalias, quedándose sin apoyo. Debido a esto, Núñez de Cáceres se vio obligado a buscar ayuda de otros países para defender la reciente nación de Haití Español. Núñez buscó ayuda de Simón Bolívar, pero este no aceptó, debido a que se encontraba combatiendo en Ecuador y porque no podía traicionar al gobierno haitiano, ya que éste le ayudó durante su exilio en ese país. Núñez de Cáceres recibió una carta del presidente haitiano Jean-Pierre Boyer, donde le comunicaba su interés y la importancia de la unificación de los dos pueblos, convirtiéndola en un solo estado. Núñez de Cáceres, al no recibir el suficiente apoyo de los sectores más importantes de Santo Domingo, se vio en la obligación de rendirse frente a la invasión de la República de Haití. Por lo que el 9 de febrero del año 1822, el presidente Boyer tomó posesión de Santo Domingo, iniciándose así el periodo de la ocupación haitiana que duraría 22 años. Continuamos en el proceso de construcción de la identidad nacional.
Las enseñanzas, ideales y ejemplos de Juan Pablo Duarte hicieron posible la independencia y la creación de la República. También forjaron la conciencia nacional, de que podíamos ser completamente libres de toda dominación extranjera. El pueblo dominicano tuvo el suficiente valor para derrotar todas las invasiones de los países que ambicionaron todo o parte de nuestro territorio. Asimismo, Duarte predicó con su palabra y vida ejemplar para que fuéramos justos, honestos, laboriosos y unidos, para así poder lograr un país feliz, además de libre e independiente. Los ideales patrióticos que sirvieron de plataforma para la articulación de un proyecto de nación en donde predominara el respeto por las libertades públicas, por los derechos fundamentales y por el manejo transparente de la cosa pública, formaban parte de los ejes que introdujo el patricio Juan Pablo Duarte a la propuesta que entendía debía constituirse en la primera constitución de la naciente República Dominicana. Las ideas progresistas y de corte liberal, plasmadas en el proyecto de constitución de la autoría de Duarte, no eran reproducibles ni en lo más mínimo en vista del predominio casi absoluto del componente militar. Queda grabado en la memoria de los estudiosos de la historia dominicana la intención que tuvo Duarte de que existiera separación de poderes y de que los municipios se constituyeran en el cuarto poder de la nación en la Carta Magna que inauguraría la nueva etapa republicana. Los conocimientos constitucionales adquiridos por el patricio en sus viajes a países como Francia, Inglaterra, España y Estados Unidos le sirvieron de base para la construcción del proyecto de carta sustantiva que guiaría las grandes transformaciones en el país. De las dotes intelectuales del patricio existen testimonios de varios de sus compañeros en la Sociedad Secreta de la Trinitaria, los cuales fueron recogidos por biógrafos de la época contemporánea, como Gustavo Adolfo Mejía Ricard. Duarte es calificado como una de las personas más ilustradas de su tiempo y como un hombre de estudios y de letras, como el precursor José Núñez de Cáceres, aunque hace la salvedad de que no tenía un extremado talento o genialidad a lo José Martí, o siquiera a la manera violenta y menos pulida de Bolívar. El anhelo de Duarte de delinear un pensamiento ideológico y de establecer los componentes organizativos de la nueva entidad política no pudo ser posible debido al contexto, caracterizado por serias contradicciones ideológicas entre los conservadores y los liberales progresistas. La Trinitaria fue una sociedad creada el 16 de julio del año 1838 por Juan Pablo Duarte y otros dominicanos con el objetivo de realizar acciones tendentes a independizar la parte este de la española de la ocupación haitiana y formar el Estado independiente que llamarían República Dominicana. El nombre Trinitaria le fue puesto en honor a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El nombre de la Trinitaria hace alusión al método de reclutamiento en el cual cada uno tenía como misión reclutar a otros 2 miembros adicionales, y estos a su vez no daban a conocer la identidad de los demás. Esta técnica utilizada fue importada por Duarte tras su estancia en Europa. Juan Pablo Duarte y los otros miembros fundaron la Trinitaria para ponerse a salvo de las persecuciones a que la delación podía exponerlos. Duarte y los que permanecieron adictos a la causa de la independencia optaron por constituir una nueva junta patriótica que disimularía sus verdaderos objetivos bajo la apariencia de una sociedad de tendencia recreativa, la filantrópica. Los miembros de la Sociedad Secreta de la Trinitaria fundaron posteriormente la filantrópica, la cual servía a los mismos objetivos, pero no era secreta, con el fin de adoctrinar y propagar las ideas nacionalistas. Estas reuniones públicas se realizaban en el hogar de Pedro Alejandrino Pina, ubicado en la calle que hoy lleva su nombre. El lema que utilizaron fue paz, unión y amistad. La filantrópica surgió luego de que se hubiese disuelto la Sociedad Secreta de la Trinitaria, desintegración atribuida a la actitud de Felipe Alfao, uno de los miembros integrantes de esta, con los que buscaba salvar sus vidas. Las sesiones de la filantrópica eran públicas y se pronunciaban discursos que algunos del pueblo se aplicaban a oír y algunas veces aplaudían en entusiasmo, de los cuales lamentablemente no queda copia alguna. La organización transformó el viejo edificio de la antigua cárcel pública, hoy Museo de la Catedral, en un teatro capaz de recibir cómodamente a cientos de espectadores. Fue construido por un servidor patriota llamado Manuel Guerrero para poner en escena tragedias y comedias llamadas a despertar el espíritu patriótico. La dramática. El teatro fue el medio escogido entonces para mantener viva en el espíritu público la idea separatista. Duarte conocía la eficacia de las representaciones dramáticas como órgano de difusión de las ideas revolucionarias. El pensamiento de Duarte plasmado en el proyecto de constitución iba más allá del nivel de desarrollo intelectual y político de la época. Duarte aprovechó su experiencia en el extranjero y el contacto con determinadas lecturas,
a las que aquí, por las situaciones que vivía en el país, no tenía acceso, y haciendo provecho de esa experiencia obtenida en Europa, concibió un proyecto de constitución en el que se establece la separación de poderes, en el que se contempla un cuarto poder, que es el poder municipal. En su proyecto de constitución, Duarte escribía que la independencia nacional era la fuente de las libertades y planteaba la necesidad de que los dominicanos tuvieran una ley fundamental para poder gobernar. Esta ley fundamental es la Constitución. Una de las disposiciones más importantes que contiene su proyecto de constitución dice, entre otras cosas, ningún poder sobre la tierra es ilimitado, ni el de la ley. Todo poder dominicano está y deberá estar siempre limitado por la ley, y esta por la justicia, la cual consiste en dar a cada uno lo que en derecho le pertenezca. Otra parte muy importante es la que se refiere a los poderes del Estado, cuya división concibe en forma tripartita en tres partes, poniendo al poder municipal junto con los poderes legislativo, judicial y ejecutivo. Esta disposición revela el espíritu de sensatez y justicia que siempre acompañaron a Duarte. Tenía el propósito de evitar que los gobernantes hicieran uso de su poder sin límites, que pudieran perjudicar a las mayorías. Las principales ideologías políticas que predominaron en el país durante el siglo XIX fueron las ideas conservadoras y liberales. El conservadurismo es un término que refiere a todas aquellas doctrinas, tendencias u opiniones que tienen por fundamento la creencia en un orden, ley o derecho natural y en consecuencia se apegan a las tradiciones o costumbres mientras resisten a los cambios políticos, es decir, pretenden conservar el status quo. Por ende, el conservadurismo suele oponerse a las políticas progresistas, a las que comprende como amenaza al orden establecido. Por norma, el conservadurismo suele estar justificado sobre la base de valores religiosos y familiares, así como a partir de las tradiciones. Por ello, se asocia a ciertos movimientos de derecha o centro-derecha. En teoría, el conservadurismo se opone al liberalismo o a los movimientos revolucionarios. En efecto, gran parte de los conflictos políticos en el siglo XIX se daban entre conservadores, normalmente esclavistas, y liberales, normalmente promotores de la industrialización. El liberalismo es una filosofía política moral y económica que defiende la libertad individual, la limitación del poder del Estado, así como la igualdad ante la ley. Por tanto, el liberalismo es una doctrina que promueve las libertades civiles y que trata de oponerse al despotismo ilustrado, al absolutismo, así como a otros tipos de corrientes en las que la figura del individuo no goza de plenas libertades. El liberalismo se basa, como su propio nombre indica, en la libertad y en la tolerancia. De esta forma, también considera pilares fundamentales otra serie de elementos como la protección de la propiedad privada y la libertad de asociación entre empresas. En este sentido, muchos sistemas como la democracia representativa o los principios republicanos están basados en las doctrinas liberales. Ahora, después de conocer los conceptos de conservadurismo y liberalismo, abrimos un debate para que discutas con tus compañeros de clase. ¿Las ideas de Duarte se enmarcan en el liberalismo o en el conservadurismo? Justifica tu respuesta. A continuación, te presentamos una lista de personajes importantes de la joven y naciente república forjada en el año 1844 llamada República Dominicana. Pedro Santana, Buenaventura Báez, Ulises Francisco Espaillat, Ignacio María González, Gregorio Luperón, Francisco Gregorio Villini. Ahora te pedimos que investigues sobre cada uno de ellos y presentes tus argumentos sobre cuáles eran liberales o cuáles eran conservadores. La ideología trujillista. La República Dominicana, en la visión de los ideólogos de la dictadura de Trujillo, no constituía un pueblo adecuado a la forma civilizada de vida democrática. Por ello, los métodos de disciplina, si se quiere exagerados, son imprescindibles en el vivir de los dominicanos. Todo nuevo sistema ideológico acusa a un largo periodo de gestación y obedece a causas históricas. A su vez, siempre es la consecuencia del surgimiento de nuevas fuerzas sociales en la palestra de la historia. Por tales motivos, puesto que el advenimiento de Trujillo no significó ningún cambio en el orden social del país,
El sistema teórico que le sirvió de soporte registra la continuidad de viejas elaboraciones procedentes del pensamiento de la oligarquía dominicana. Trujillo aparece en la concepción de sus ideólogos como el padre, el guía, el maestro, líder y salvador de su pueblo. Debemos señalar que el régimen puso marcado énfasis en introducir tales ideas en la educación nacional. Para dichos fines fueron elaborados manuales de historia y educación cívica. En uno de estos manuales, la cartilla cívica, escrita por el mismo Trujillo, aparecen los siguientes criterios dirigidos a caracterizar a los opositores. Debes ver en cada revolucionario un enemigo de tu vida y de tus bienes. El segundo aspecto para considerar, aunque sea brevemente, es el prejuicio racial, otro importante componente ideológico estrechamente ligado al anterior. Debemos subrayar que la intelectualidad de la oligarquía manipuló la historia del país. Esto llevó a presentar a la sociedad dominicana como representante de los valores hispánicos positivos. Se elaboró un discurso anti-haitiano con un fuerte contenido racista. Se inició una política encaminada a colonizar las fronteras con inmigrantes españoles, judíos, húngaros, chinos y de otras nacionalidades. En el año 1935, Trujillo decretó una expulsión masiva de haitianos. En el 37, declaró la dominicanización de la frontera, donde ordenó la matanza de los haitianos. Proyecto Nacional, Hostos y Bosch. Eugenio María de Hostos revolucionó la cultura en República Dominicana. Introdujo ideas liberales con hondo sentimiento social, como lo quiso Juan Pablo Duarte y lo planteó Gregorio Luperón. Estableció el autonomismo de las Antillas. Fue la cumbre del movimiento intelectual de Latinoamérica de fines del siglo XIX y marcó en el país la orientación de las reformas en el campo educativo e intelectual. Eugenio María de Hostos nació en Mayagüez, Capitanía General de Puerto Rico, el 11 de enero del año 1839 y murió en Santo Domingo el 11 de agosto de 1903. Fue un intelectual, profesor, filósofo, político, sociólogo y escritor español. Solía ser llamado el ciudadano de América por haber entregado su existencia a la lucha por la separación de Puerto Rico, la unidad de las Antillas Mayores y de Hispanoamérica. Su otra prioridad fue la educación. Fundó la primera escuela normal en Santo Domingo y está considerado el precursor fundador de la sociología en América. Desde el año 1879 al año 1888 vivió en República Dominicana. Allí fundó en el año 1880 la primera escuela normal en Santo Domingo, en la que no se estudiaba religión. Hostos no era católico, sino moral, social. Implantó una nueva pedagogía dirigida a formar seres humanos completos, capaces de construir en sus propios países sociedades libres. Reivindicó la ciencia y la razón frente a la orientación religiosa de la herencia colonial y una visión científica y ética que influyó especialmente en el campo de la moral y la jurisprudencia y la sociología. Después de vivir en Chile por un tiempo, en el año 1900, el gobierno dominicano le propone reorganizar la enseñanza pública del país y regresa a Santo Domingo en compañía de su familia, siendo nombrado Inspector General de Enseñanza Pública. Un año después, dictará a sus discípulos lecciones sobre sociología que se publican con el nombre de Tratado de Sociología. En el año 1902 es nombrado Director General de Enseñanza, a la vez que desempeñaba la dirección en la Escuela Normal de Santo Domingo. Eugenio María de Hostos murió en su residencia, Las Marías, en Santo Domingo, capital de la República Dominicana, el 11 de agosto de 1903 a la edad de 64 años. Está enterrado en el Panteón de la Patria de la República Dominicana, en Santo Domingo, siendo el único extranjero y puertorriqueño sepultado allí. Su último deseo fue ser enterrado en Santo Domingo y que fuese llevado a Puerto Rico cuando su patria fuese libre e independiente. Juan Bosch se radicalizó en sus ideas políticas en la década de 1970, dando giro ideológico hacia la izquierda. Este planteó la tesis de dictadura con respaldo popular, ya que creía que los países que eran dependientes, como el nuestro, no tenían capacidad para desarrollar la democracia representativa. Como nos hemos dado cuenta, todos estos procesos que hemos visto, desde el descubrimiento, la colonización, el mestizaje, la ocupación haitiana, la independencia, la formación de la república, las luchas independentistas,
la dictadura de Trujillo, la intervención de Hostos y de Bosch, como muchos otros acontecimientos, han jugado un papel importante en la conformación de la identidad nacional. Hemos llegado al final de la clase de hoy. Esperamos que te sirva para entender la forma de pensar y de proceder del pueblo dominicano. No olvides que la conciencia e identidad nacional no es estática, sino que es dinámica y está en constante evolución. Como asignación, te invitamos a que selecciones, según tu criterio, cuál de todos los acontecimientos que hemos presentado en esta clase o en la clase anterior ha forjado más la identidad nacional. También investiga más a fondo el papel de Hostos en la educación dominicana. Plantéate además si la educación de hoy en nuestro país o en tu escuela se corresponde con las ideas hostosianas. No olvides entregar tu asignación a tu maestro tutor. Nos vemos en otra oportunidad.